Mire, vamos a otros temas. Ayer la reforma electoral fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que el dictamen se turna para su discusión y votación en el Pleno, lo cual se tiene previsto para hoy. Los legisladores de Morena aseguran que la propuesta presidencial de ninguna manera busca desaparecer al INE, sino fortalecerlo. Sin embargo, la oposición advirtió que pasará a mejor vida, ya que votarán en contra. Incluso el priista Eduardo Zarzosa dijo que ayer le dijeron que los santos óleos pues ya le iban a poner porque va a ser a una mejor vida. Mire, en este intenso debate por la reforma electoral vamos a ver cómo se ha construido el sistema democrático de México. Seguramente usted recuerda lo que se hizo en 1993 con la creación del IFE, que fue creado en ese entonces, pero a lo largo de los últimos 45 años, México ha tenido 8 grandes reformas electorales. ¿Cuáles son? La primera en 1977. El gobierno federal del PRI en aquel entonces expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para permitir el ingreso de otros partidos políticos y propiciar la representación en los órganos legislativos. Los partidos reconocidos en la Constitución como entidades de interés público y que, finalmente esto fue solamente una simulación, ¿no? Usted lo sabe perfectamente, una simulación de apertura, ¿no? De posibles cambios, de pluralidad y democracia, ya que en la práctica nunca se dio. En 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. En 1988 se incluyó una cláusula de gobernabilidad en el Congreso de la Unión para garantizar que el partido mayoritario pudiera alcanzar la mayoría absoluta. ¿Para qué? Eso, para que finalmente el partido que tuviera la mayor cantidad de votación pudiera pasar las reformas que hoy en día no se pueden pasar. En 1990, tras la famosa caída del sistema del 88, que además de todo encabezaba el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, ya lo sabe, el Congreso de la Unión expidió una nueva ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ordenó la creación del entonces Instituto Federal Electoral, el IFE, con el fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Ya para 1993, el Poder Legislativo le otorgó al IFE diversas atribuciones, entre ellas declarar la validez de las elecciones de los diputados y senadores y expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos, establecer los topes de gastos de campaña, entre otras cosas. Un año después, en 1994, se realizó una reforma electoral para instaurar la figura de los consejeros ciudadanos del IFE, los cuales serían propuestos por las fracciones políticas en la Cámara de Diputados y electo por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, sin importar la profesión o título. Aquí los partidos políticos conservaron una representación con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General y en el IFE, y quedó de la siguiente manera. Mire, fue un presidente del Consejo General, que en ese entonces era el secretario de Gobernación, 6 consejeros ciudadanos, 4 consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos con registro también. En 1996 hubo otra reforma más. En esta reforma electoral se aprobó la modificación del artículo 41 de la Constitución, precisamente, y como el nuevo COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se reforzó la autonomía y la independencia del IFE al desligarlo completamente del Ejecutivo, de su integración, y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. Además, se eliminaron las figuras del director y del secretario general del IFE y se creó la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva, así como las comisiones permanentes a cargo de los consejeros electorales. Finalmente, la del 2014, en donde el IFE ya se transforma en lo que actualmente tenemos, que es el Instituto Nacional Electoral, con el fin de homologar los estándares con los que se organizan las elecciones, tanto federales como en los estados de la República. El INE finalmente quedó constituido con 11 ciudadanos que fueron elegidos por la Cámara de Diputados. Como usted ya lo sabe, uno de ellos funge como el consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. Y precisamente, esa es la integración que tenemos el día de hoy, y ha sido un largo camino, un largo camino por la democracia que antes estaba en manos del poder, y ahora parece que todo el mundo quiere que regrese otra vez.